Nosotros también seguimos adorando al Señor, en este caso a través de la meditación bíblica. Vamos a seguir con nuestra serie en la carta de los Filipenses. Nos toca terminar el capítulo 2 hoy día. Antes que nada, también aprovecho con los que no nos hemos visto, nos han encargado, hemos estado de viaje por Italia, de vacaciones. Hemos compartido tiempo con la iglesia allí, de donde nosotros proveníamos. Nos han encargado de saludarles, de enviarles afecto fraterno y también pedirles que oren por la iglesia allí. Ellos estarán orando por nosotros. Y bueno, esto es algo mutuo, ¿no?, que necesitamos las iglesias allí donde el Señor nos ha puesto, que oremos los unos por los otros, ya que la lucha es potente. Allí ellos tienen unas situaciones especiales como las que nosotros tenemos aquí, pero en todos lados el reino de los cielos sufre violencia, dice, y solo lo arrebatan los valientes, dice la Escritura. Así que oramos por ellos y también ellos van a estar orando por nosotros. Entonces te pido que te vayas acercando a Filipenses capítulo 2. Vamos a pisarle un poquito del terreno que nos dejó Eduardo Brasier, porque vamos a partir nuestra meditación de 2.17 y vamos a llegar al 2.30 para cerrar nuestro capítulo. El título de hoy, de nuestra meditación de hoy, si podrías poner el bosquejo, tiene como lema principal, título principal, 3 modelos de servicio generoso para imitar. Vamos a ir viendo cómo el Señor ha dejado a través del Espíritu, cuando Pablo escribió esta carta a Filipenses, 3 modelos que el Señor nos deja para que nosotros podamos considerar, meditar en cómo el Señor ha trabajado en ellos y bueno, qué impacto tiene para los filipenses y también para nosotros. Entonces, para introducir nuestra meditación, propongo que vayamos ya también haciendo un ejercicio en la Escritura. Te invito a que leamos verso 2, 5 al 8. Vamos a leer esto, que es clave también para hacer un resumen e ir entrando en el contexto de nuestro tema de hoy. Y escribía un poquito antes, entonces 5 al 8 de capítulo 2, Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te pido que vayas un poquito más adelante en la carta a los Filipenses y lee conmigo 3:17, que es otra pista para ir entrando en el contexto. Y aquí Pablo le escribe a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otra pista más, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 3 pistas muy interesantes para que podamos llegar a pensar en nuestro título de hoy, de estos 3 modelos que el Señor nos ha dejado en nuestro texto de hoy. Estas pistas son muy importantes para que nosotros como discípulos de Cristo podamos reflexionar, considerar, ponernos en discusión. Para eso estamos tú y yo hoy día aquí. El Señor se ha encargado de dejarnos escrito, ¿no?, que por una parte se nos está indicando que tenemos que mirar y mantener nuestro foco en Cristo. Hemos leído: comportaos como lo hizo Cristo. Y la segunda pista que nos dejan estos textos que hemos leído es que hay muchos discípulos del Señor Jesucristo que han hecho esto, han centrado su vista, su atención en el Señor Jesucristo, y entonces han sido transformados a semejanza del Señor Jesucristo. Y para nosotros esta mañana es muy importante que volvamos a considerar su ejemplo, volvamos a valorar su ejemplo y volvamos a ver cómo hacemos para adaptar nuestro camino
a esos modelos que el Señor nos ha dejado aquí en la Escritura. Siguiendo un poco la línea de este pensamiento, podríamos decir que el aspecto más importante del testimonio cristiano es que cada uno de nosotros, así como el Señor Jesús comenzó su ministerio, podamos vivir una vida centrada en Cristo, de manera que pueda ser un testimonio para todos aquellos que nos rodean, allí donde el Señor nos manda a estar. Y que el impacto que pueda tener nuestro testimonio, así como hizo el Señor Jesús con los 12, que se plantó en el medio de los 12 y Él fue su ejemplo, ese impacto también pueda llegar a la gente que nos rodea. Y así, si miramos a Cristo, podemos aprender de Él. ¿Sabes cuando dices aprender significa? Me acuerdo de mi profesor de filosofía, cuando tú dices aprender es que hay algunos conocimientos, en este caso valores, la persona de Jesús que tú tomas con tu brazo mental y lo absorbes y lo aplicas en tu corazón y haces bajar, internalizar esos valores de Jesús en tu vida. Este es el modelo que usó Jesús para expandir su reino. Y mira si no es potente y exitoso que tú y yo hemos llegado hasta aquí, por eso. Sé que ahora puedes estar pensando, sí, suena muy bien ese tema. Suena muy bien, pero tú y yo sabemos que no es nada fácil. Y me entristecería si pensaras que sí lo es. Me entristecería si tú en este momento estás pensando, pero ¿qué me está diciendo este predicador hoy día? Si yo ya lo entiendo todo. ¿No? Tenemos esa tendencia de que nuestro corazón, como dice Jeremías, que es engañoso, perverso, que nadie lo puede conocer sino solamente el Señor, tiende a ponerse, más allá del bien y del mal tantas veces. Pero especialmente nuestra imperfección tiene que ser puesta en discusión esta mañana. Si no pensaras que esto es así de complejo, sería triste. El viernes pasado, por cómo el Señor guió las cosas, tuvimos un cambio en la meditación. Y es notable cómo vamos viendo, la providencia del Señor. Teníamos encargado a un hermano que tenía que venir y compartir sobre un salmo, y el Señor, por la tormenta que hubo en Sitges, hubo un gran daño en Sitges, entonces no pudo venir el hermano, y entonces tuvo que venir el hermano Eduardo a compartir, el padre de Eric. Y mira tú por dónde, yo ni siquiera había hablado con él, es más, estábamos ajenos a lo que estaba preparando cada uno. Y resulta que él nos compartió el texto que está en Marcos 10, 35, 45. Mira cómo es el Señor, porque nos da también un punto más para nuestra introducción de hoy. Si vas conmigo allí, a Marcos capítulo 10, 35-45, ese es el texto donde el Señor en su ministerio está tratando con el joven rico, ha terminado de tratar con el joven rico y sigue estando con los discípulos. Y mira lo que le dicen los discípulos. Estaban en el camino, dice, subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante, ellos se asombraron y le seguían con miedo por todo lo que iba enseñando el Señor. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Señor le estaba explicando toda su pasión por nosotros. Y mira lo que le dice Juan y Jacobo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas
lo que pidiéremos. Escucha lo que le preguntan. Y el Señor les responde, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces el Señor Jesús los miró y les dijo, no sabéis lo que pedís. Creo que ellos que estaban tan cerca del Señor no son muy distintos de nosotros. Por eso en esta introducción es bueno que vayamos meditando cómo somos. No creas que hemos llegado a un nivel que no necesitamos mejorar. No creas que hemos llegado a un nivel donde el Espíritu Santo no tenga que todavía darnos con cincel y martillo para quitar aristas que todavía están allí, para ser transformadas a la altura de Jesús. Aunque muchas veces tenemos la sensación de que es imposible ser como Cristo, hoy vamos a ver que sí, que la Escritura nos da aliento, nos da fuerza. Es lo que vamos a tomar hoy día, fuerza del Evangelio para poder dar pasos y seguir siendo transformados. Vamos a leer nuestro texto de hoy. Partimos del verso 17, como decíamos. Y Pablo está terminando de hablar de él aquí, de su ministerio. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Habla a los filipenses. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Señor, gracias por este texto. Pedimos que tu Espíritu nos ayude a cada uno de nosotros. Necesitamos tu ayuda. Solo lo único que hacemos es alejarnos de ti. Ayúdanos con tu Espíritu a meditar en estos versos. Gracias por medio de Jesús. Amén. Siguiendo entonces nuestra serie, vemos a Pablo, Timoteo y Epafrodito, 3 modelos de servicio generoso para los filipenses y para nosotros que podamos considerar e imitar. Pablo en ese momento, al momento de escribir esta carta, era más o menos el año 60, está allí prisionero, en prisión domiciliaria con una guardia que lo vigilaba, pero tenía libertad, no una libertad total, pero sí una libertad que no le ponía impedimentos para seguir ejerciendo su ministerio. También está Timoteo, que hemos leído que era el discípulo que Pablo tenía siempre junto a él. Y tenemos a Epafrodito,
que había sido enviado por la iglesia filipense para dar soporte y ayuda a Pablo. Era como su asistente personal para atender todas aquellas necesidades que podía tener Pablo. Vemos a estos tres personajes que estaban ligados en ese momento geográficamente, espiritualmente y en el ministerio, sirviendo a Cristo y a su pueblo. Los tres habían renunciado a sus propios intereses por causa del Señor. Habían arriesgado su salud, su libertad e incluso su propia vida. Primer modelo que consideramos en base a 17-18 de nuestro texto es el modelo de Pablo, que no podemos dejar de mirar. Cuando repasamos la vida y el ministerio de Pablo, notamos que estuvo siempre su ministerio cristiano caracterizado por el amor. Durante mucho tiempo él no entendió quién era Cristo, no entendió la Escritura, por más que era un maestro de la Escritura. Incluso pensó que Cristo era un impostor y lo odiaba, y odiaba a todos aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Los perseguía, los quería destruir. Pero llegó un día, como estudiamos hace un poco de tiempo atrás, cuando estudiamos Hechos capítulo 9, un día escribe Lucas que se dirigía a Jerusalén, desde Jerusalén a Damasco, con cartas para apresar a los cristianos, y el Señor lo paró en seco, allí en medio del desierto. ¿Te acuerdas de ese momento? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, de ese encuentro personal que tuvo Saulo, a partir de allí Pablo se convierte en un discípulo, seguidor de Cristo, un apóstol, como luego vamos viendo que el Señor lo puso como un apóstol. A partir de ese día fue transformado y comenzó a amar profundamente al Señor. Amaba al Señor y amaba a su pueblo por esa transformación que el Espíritu Santo hizo en él. Y mira tú por dónde, que a pesar de que fue rechazado por sus propios compatriotas, él seguía amando a los judíos. Y es más, testificaba con mucha fuerza a los judíos. En Romanos 9:3 podemos leer que él escribe, ¿no? Dice, yo desearía que ser un anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Imagínate la entrega que tenía, el altruismo, como estamos viendo en este punto, que era un creyente altruista. ¿Sabes lo que es altruista? Es opuesto al egoísmo. Una persona altruista es una persona que no sigue su propio corazón ni está centrado en sí mismo, sino que lo que hace es concentrarse en el interés y el bienestar de los demás. Y él era un altruista en este sentido, cristiano. Él incluso temía de no esforzarse al máximo y temía de poder llegar a ser eliminado en su ministerio y perder su recompensa, y por eso incluso él habla tan fuerte de la autodisciplina. Si tú lees 1 Corintios 9:27, él habla de una forma muy potente. Dice que él aplica una autodisciplina cristiana a sí mismo de manera de no quedar descalificado, ya que él siendo un líder en la iglesia no podía dejar que no absorbiera y pusiera en práctica los valores de Jesús. Él dice, pongo en disciplina mi cuerpo. Cuando dice que pone en disciplina su cuerpo es como que está dando un puño en su propio rostro, esforzándose para impregnarse de los valores de Jesús. Y es inevitable que nos preguntemos por qué Pablo tenía tal confianza en su propio ejemplo. Porque, siguiendo un poco con lo que decía antes, si tú y yo somos sinceros ahora, es muy difícil ponerse como ejemplo de los demás. Pero él notamos que tenía una confianza muy importante. Y suena también un poco presuntuoso, ¿no? Dice, tú te pones allí como referencia, suena
hasta presuntuoso. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo reviste a Pablo de esa confianza y según hemos leído, ¿no?, en 1 Corintios 11:1, él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y en Filipenses 3:17 leímos de nuevo, ¿no?, que él dice: imitadnos porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y notamos entonces que como Pablo es guiado por el Espíritu y obedece el Espíritu de Cristo, entonces no sufre ese temor que podemos tener tú y yo, o puede temer cualquier creyente, a quedar en evidencia, a no estar a la altura de ser un testimonio cristiano. Entonces él, vemos que también no deja de ser transparente, ni tampoco nos está diciendo que él era perfecto como Jesús. Jesús entendemos que es el ejemplo supremo, el nuevo Adán que Dios nos envió sin pecado, pero Pablo en este caso no está diciendo que él sea perfecto a ese nivel, porque lo dice en varios textos, ¿no? Habla de su aguijón, donde habla de sus debilidades, habla también de que de los pecadores él es el primero. Pero no obstante todo, vemos que Pablo es un ejemplo que nosotros y los filipenses podemos imitar. Y al leer Números capítulo 15 y 28, vemos que allí se habla de esa libación que está utilizando aquí como figura en nuestro texto, ¿no? Él dice: aunque sea derramado en libación, es una figura del Antiguo Testamento tomada de Números, y la libación era una parte del sacrificio que se daba al Señor, por la cual se vertía sobre el sacrificio que se estaba dando de un animal, en ese caso un vino, y entonces él está hablando de que él es como una libación, como ese vino que se está vertiendo sobre un sacrificio, que en este caso Pablo dice que el sacrificio principal ni siquiera es el de él, sino que es el de la iglesia de Filipos, que está elevando al Señor un sacrificio, y él viene a ser como ese vino de libación para hacer que, ¿sabes? Cuando tú echas en el animal o nosotros los que hacemos asado sabemos que cuando echamos un poquito de agua se hace como un vapor de humo que se levanta. Entonces, en el sacrificio, la libación era como que ese vapor de humo elevaba ese sacrificio hacia la persona que se le estaba, a la deidad que se le estaba ofreciendo. Y entonces él está usando esa imagen. Él había estado varios años ya caminando al lado del Señor Jesucristo, compenetrado del Espíritu de Cristo, y entonces estaba impregnado del Señor Jesús. Y por eso, al ser impregnado de ese vino celestial que es el Señor Jesús, él mismo también estaba diciendo: yo soy como ese vino que es Jesús, y puedo ser vertido sobre vuestro sacrificio, filipenses, que sois un sacrificio vivo, como leía Tony el domingo pasado al presentar una de las canciones, que el Señor quiere que seamos no sacrificios muertos, sino sacrificios vivientes. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio agradable al Señor, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por consiguiente, él podía considerarse como un vino derramado en libación de sacrificio, como un sacerdote que estaba ofreciendo al Señor esa adoración. Entendemos que no, algunos intérpretes piensan que aquí Pablo está hablando de su propia muerte martirizado, pero entendemos que no, un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Ese texto que nos leyó el domingo pasado Tony, donde el Señor quiere que seamos un sacrificio vivo, y Pablo pone énfasis en su vida más que en su muerte como mártir para ser sacrificado al Señor. Y entendemos que tanto los judíos como los gentiles que recibirían y leerían esta carta en Filipos habrían comprendido esta imagen que sugiere Pablo como una libación, porque en esa época era un ritual muy conocido. En la mayoría de los templos se hacían ese tipo de rituales.
Después de poner el animal en el sacrificio sobre el altar, como decimos, ¿no? Habían hecho esa libación y por lo tanto se elevaba ese olor fragante hacia Dios en este caso. La ofrenda era el sacrificio de los filipenses, principalmente esa confianza que ellos habían depositado en el Señor. Y mira tú que Él aquí también es un ejemplo para nosotros de empatía, el hecho de que está muy compenetrado con lo que está hablando con los filipenses. Demuestra una humildad incluso cuando Él habla de que su sacrificio, o sea, el sacrificio de ellos, es superior al que Él mismo está haciendo, o sea que se está poniendo por debajo de sus interlocutores. Los filipenses eran compañeros de Pablo en este servicio sacrificial a Dios y en especial por el enviado que habían encomendado para venir a ayudar a Pablo, que es Epafrodito. Enseguida vamos a hablar sobre este creyente, que es bastante impresionante. Y ellos estaban sufriendo allí en Filipos. Tú piensa en el momento que estamos hablando de la historia. Estamos en pleno auge del Imperio Romano y la iglesia allí, cuanto más crecía, era más odiada y era un odio hostil contra la iglesia. Y por lo tanto Pablo les estaba alentando, ¿no? Y les está diciendo que en este sacrificio que están dando al confiar en el Señor, no se sientan intimidados como veíamos hace unos domingos atrás. Y estaban presentando esta misma ofrenda juntamente con Él. Y por lo tanto Él ahora entra al elemento del gozo conjuntamente con los filipenses. El apóstol ya ha mencionado varias razones por las cuales estar gozosos, tanto los filipenses como Él. Y Él se regocijaba por el amor y el cariño y el afecto mutuo que había entre los filipenses y Él. Y el simple hecho que Él recordaba a sus hermanos ya era un motivo de gozo, como veíamos en 3 y 4 del capítulo 1. Incluso más adelante leímos de que las aparentes desafortunadas circunstancias que se estaban dando, todas las luchas, los conflictos, la misma prisión que estaba atravesando Pablo, él lo ve como un motivo de gozo en el Señor para compartir con los hermanos. Él acepta también en modo benigno el cautiverio que está teniendo en Roma y no lo toma como algo para desanimar a los filipenses, sino que trata de mantener el ánimo de sus hermanos. Por desdicha, y vamos a ver enseguida también como aplicación, muchas veces los creyentes nos cuesta experimentar el gozo en medio de las dificultades. Es tan fuerte la influencia de la cultura dominante que nos cuesta tener este pensamiento bíblico, paulino en este caso, cristiano, de que muchas veces en medio de las dificultades podemos vivir el gozo del Señor. No es necesario que todo vaya a viento en popa para que nosotros sintamos la paz, el gozo, el equilibrio de estar en el Señor. Lamentablemente, muchos creyentes sienten el gozo del Señor solamente cuando los propios intereses y el bienestar está siendo exitoso, está yendo bien todo. Pero vemos como Pablo y los filipenses están presentando su vida como un continuo sacrificio a Dios. Y han aprendido que cuando más grande es el sacrificio, el esfuerzo por el Señor, cuando duele, mayor es el gozo. Y Pablo en este sentido es un modelo para los filipenses de altruismo, de empatía y de gozo del Señor. Y si lo es para los filipenses, también es para ti y para mí aquí en Vilanova hoy. El segundo punto que queremos meditar esta mañana es el modelo de Timoteo, que sigue escribiendo aquí Pablo en nuestra carta. Un modelo de lealtad, un modelo de disciplina, un modelo de excelencia.
19 a 24. Y Timoteo, al igual que Pablo, su mentor, es un ejemplo para imitar por parte de los filipenses y por parte nuestra. Piensa que Timoteo más o menos era un joven, mirando aquí un poco lo que estamos en la sala, era como Ezequiel más o menos. Ezequiel, ponerte de pie. Era algo así como Ezequiel, un jovencito. Es así que más o menos está Timoteo en esta época. Y claro, era un discípulo del Señor, leal, distinguido, excelente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la obediencia que estaba teniendo hacia el Señor le daban estas características, estos rasgos de modelo que estamos meditando. Él estaba allí con Pablo, como hemos dicho, en Roma, porque también estaba apoyando y siendo soporte mientras Pablo estaba en prisión. Era oriundo de Listra, como estudiamos en su momento. No vamos a hacer toda la biografía, pero es interesante estos elementos, ¿no? Que su madre era creyente junto con su abuela, pero tenía un papá que no era creyente, era griego. Probablemente era pagano, porque cuando vemos que a un cierto punto se habla que no había sido circuncidado, es porque evidentemente que el padre no había ejercitado su oficio, ¿no?, de guiarlo a nivel religioso. Pero vemos en 1 Corintios, en varios textos, cómo Pablo fue quien guió a Timoteo hacia el Evangelio. Su madre y su abuela eran creyentes, como decimos, le habían instruido en cuanto al Antiguo Testamento, y entendemos que el prototipo de persona que era este creyente era como un anillo al dedo para Pablo, porque tenía las características para poder impulsar el reino de Jesús hacia el imperio. Él hablaba los dos idiomas, tenía nociones de las culturas tanto judías como griegas. Y mira tú cómo el Señor en su providencia lo pone al lado de Pablo. Pablo lo comienza a formar, es su mentor, trabaja con él, lo acompaña, y se ve que hay una relación muy profunda entre ellos, de cómo lo trata en las cartas. Pablo habla de él con mucho afecto. Se refiere a él, por ejemplo, aquí en esta carta como verdadero hijo en la fe. Y en la introducción de esta carta lo presenta como un siervo del Señor Jesucristo a Timoteo. Y los filipenses entendemos que lo conocían porque había estado allí cuando se fundó la iglesia en Filipos. Por consiguiente, no es extraño que el apóstol decidiera mandarlo mientras él se mantuviera en la prisión, e insiste que sea él quien tiene que ir, primero para hacer un punto de la situación, a ver cómo está la iglesia, y que pudiera informarle a él y él tomar aliento de esa situación de la iglesia allí. La única razón específica por la que Pablo dice que enviaba a Timoteo entonces era mantener ese ánimo suyo y el de la iglesia, al tener esa comunicación mutua de saber que a pesar de todo, tanto él en Roma, en la prisión, como ellos allí en Filipos, estaban bien. Y Pablo esperaba que Timoteo alcanzara a llegar primero que él para darle estas noticias, dado que no se sabía cuánto tiempo más iba a estar en la prisión. Y entonces está hablando de manera que los filipenses, cuando lo vean llegar, lo acepten sin vacilaciones, sin dudas, que le den la hospitalidad que él merece. Y Pablo entonces subraya esas características personales, esos rasgos de modelo que los filipenses tienen que considerar, y tú y yo también tenemos que considerar esta mañana. Timoteo era un discípulo leal por todo lo que había vivido junto a Pablo. Era disciplinado porque había estado aprendiendo todas esas disciplinas que como seguidor de Cristo tenemos que vivir en nuestras vidas,
para poderlas hacer propias. Y también nos habla de esa excelencia que tenía Timoteo. Y para pasar a nuestro tercer punto, también debemos decir que fue un privilegiado Timoteo, porque aparte de Cristo, no vemos que haya mentores del espesor de Pablo. Y entonces Timoteo fue un privilegiado en ese sentido. Vamos a ver nuestro tercer modelo que nos deja Pablo aquí, el modelo de Epafrodito. Qué nombre más poco común, ¿no? Hoy en día no creo que a Eric se le hubiese ocurrido ponerle Epafrodito al bebé. Ya le vamos a preguntar si lo había considerado. Este tercer modelo que nos presenta nuestro texto es Epafrodito. Y mira tú por dónde que Epafrodito no es un líder del calibre de Pablo, tampoco es un líder de la estatura de Timoteo. No se mencionan cosas sobresalientes sobre su biografía en la Escritura. No tenemos detalles específicos de su familia, como en el caso de Timoteo sí lo tenemos. Tampoco la Escritura nos menciona nada sobre su conversión, ni tampoco nos dice nada sobre cuánto tiempo llevaba como creyente del Señor Jesucristo. Es más, el nombre mismo de Epafrodito significa favorecido de Afrodita. Afrodita era una diosa griega que los romanos conocían como Venus, y él tenía un nombre en honor a esa deidad, lo cual indica que igualmente que Timoteo, parece que Epafrodito se crió en medio de esa cultura griega. Pero mira cómo lo presenta Pablo a los filipenses, a Epafrodito. Dice que es un hermano con un espíritu militante por el Evangelio del Señor Jesucristo, por la causa de Cristo. Vemos que es un discípulo de Jesús que no necesita ni aplausos ni reconocimiento de nadie. No tiene que estar en un escaparate, porque es como un soldado del Señor Jesucristo que no necesita eso. Tampoco necesita distinciones, no necesita cargos, no necesita reconocimientos. Tampoco es una persona que veamos que tenga grandes talentos ni dones. No era un predicador, no era un maestro destacado, ni un líder destacado, pero su ejemplo esta mañana se nos presenta como muy relevante y alcanzable para ti y para mí. Y el hecho de que los filipenses eligieran a Epafrodito como su embajador, porque lo enviaron como su representante de Filipos hasta allí a Roma, para llevar esa ofrenda, porque él llevaba dinero para ayudar a Pablo. O sea, no iba con las manos vacías. La iglesia le encargó llevar una ofrenda, porque claro, él estaba en la cárcel y tenía que pagarse sus cosas, porque el Estado no se lo cubría los gastos. Entonces Epafrodito llevaba ese encargo, era el embajador de la iglesia de los filipenses. Pero ¿eso qué demuestra? Demuestra que en la iglesia era apreciado y valorado, aunque no era un líder destacado. Tenía la confianza y el aprecio de la iglesia local en Filipos. A pesar de que no tenía un cargo oficial en la iglesia, ellos, al haberlo enviado con este encargo, reconocen que era un discípulo digno de confianza, sincero en Cristo. Y vemos que también otro rasgo que notamos de este modelo de Epafrodito es que es como un ministro, como un sacerdote, ¿no? Porque él va a ser allí como un asistente personal estrecho, más que Timoteo de Pablo. Él va a seguir esas necesidades más básicas del apóstol Pablo. Y estaba dispuesto a hacer algo muy importante, porque sabes que ir a acompañar a Pablo en esos días no era cosa fácil, porque su estatus hasta ese momento era prisionero con privilegios, por así decirlo, porque no se habían demostrado los cargos que había contra él. Pero esa situación podía cambiar de un momento al otro si el juicio del emperador decía que él era culpable de los cargos. El séquito de Pablo iba a pasar también a tener
un peligro muy importante, no solamente de ser encarcelados, sino de ser ejecutados, porque cuando en esa época te encontraban sedicioso contra Roma, eras ejecutado. Entonces yo creo que Epafrodito también es muy valiente en este sentido y lo tenemos que considerar, porque él sabía de ese riesgo que tomaba cuando viajó desde Filipos hasta Roma. Él sabía que Pablo estaba en la cárcel. Esto nos habla de su valor en el Señor Jesús. Los tres primeros rasgos que hemos visto entonces que escribe Pablo a los filipenses sobre Epafrodito empiezan con el pronombre posesivo mí y tienen relación con esa relación estrecha que tenía Pablo con Epafrodito. Dice que es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. ¿Sabes qué? Me hacía pensar un poco a la camaradería que hay entre los militares. Los que han hecho la mili saben lo que es la camaradería. El concepto de la camaradería viene de cuando hay un grupo, una unidad o un grupo de militares que están juntos en una habitación y pasan y comparten mucho tiempo juntos. Entonces se desarrolla una amistad profunda entre los camaradas que están dispuestos a dar la vida el uno por el otro, que se asisten mutuamente, que se cuidan las espaldas. Esta es la camaradería que está diciendo Pablo que tiene con Epafrodito. ¿Podemos decir esto de nuestros hermanos? ¿Somos camaradas en el buen sentido sano del cristianismo? Por otro lado, el apóstol habla de los otros dos rasgos que considera de Epafrodito y empiezan con la palabra vuestro. Vuestro mensajero de los filipenses, vuestro embajador, vuestro ministrador. Y eso apunta a esa relación profunda que tenía Epafrodito con la iglesia de Filipos. Pablo y Epafrodito se habían convertido en hermanos en el mejor sentido del cristianismo. Tenían un afecto mutuo extraordinario. Sin embargo, está llegando un momento, y te vuelvo un poco hacia el concepto del altruismo, que tanto vemos en Pablo como en Epafrodito. Él está diciendo a los filipenses, os lo voy a enviar, recibidle. Y se refiere a que cuando vuelva Epafrodito, que le había pasado muy mal, porque tú imagínate en esa época, ahora, bueno, nosotros nos tomamos un avión y bueno, pronto nos plantamos en menos de 2 horas en la otra punta de Europa, pero en esa época él salió de Filipos, se tuvo que tomar hacer un gran trecho hasta llegar al puerto, coger un barco, viajar no sé cuántos días en barco, llegar normalmente llegaban a algún puerto cercano a Roma, pero después tenían que ir caminando y con todos los peligros que eso implicaba. A un cierto punto la cosa parece que se torció, Epafrodito enfermó al punto de que, como dice Pablo, casi murió en este ministerio que él estaba desarrollando. Entonces, por todo esto, Pablo les está diciendo, cuando él vuelva, tengan en cuenta lo que ha hecho este hermano, pónganlo en valor, recíbanlo con el afecto que se merece, a él y a todos los que son como él, que tienen estos rasgos de amar y servir al Señor Jesucristo. Como hemos visto, Pablo, Timoteo, Epafrodito son 3 hermanos diferentes, 3 discípulos que el Señor Jesús transformó en modo diferente. Pablo, un líder de gran espesor, erudito, osado, valiente. Timoteo, su discípulo directo de Pablo, un colaborador excelente.
Y Epafrodito, como hemos dicho, un compañero de milicia extraordinario. 3 modelos alcanzables porque pusieron su vista en Cristo, aceptaron la acción del Espíritu, aferraron los valores del Señor Jesucristo, lo aplicaron a su vida, y esto es lo que Pablo está diciendo a los filipenses y también nos dice a ti y a mí esta mañana. Unas aplicaciones. Mientras salen las aplicaciones, quiero lanzar una alerta sobre el mimetismo cristiano. Si podrías poner la imagen de ese camaleón que se refiere al mimetismo cristiano, y un poco meditando en todo esto que hemos hablado, te pido que vayas mirando el camaleón, cómo cambia de color. Es impresionante este animalito, la capacidad que tiene de cambiar de color según la ocasión, cómo se va adaptando al medio en el cual él se encuentra. Y eso es una alerta que todos los creyentes tenemos que tener en la mente y en nuestro corazón. No tenemos que ser como el camaleón en este caso, es simplemente un ejemplo para que veamos cómo el camaleón se adapta a las distintas situaciones. Mira cómo cambia su color, y muchas veces se da que los creyentes tienden a tener este mimetismo y no seguimos el modelo de Cristo, ni mucho menos de Epafrodito, ni de Timoteo, ni de Pablo, porque de acuerdo al ambiente en que nos estamos moviendo, cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestras actitudes y se desvían de Cristo, se desvían del Evangelio. El Señor me está pegando fuerte en el corazón y nos está pegando un martillazo potente a todos nosotros para que no seamos como el camaleón, sino que recordemos, nuestro centro es Él, sus valores, su persona, su obra. Tiene que estar fuerte y claro permanentemente a cada paso que damos. Otra aplicación también surge pensando en el texto que pusimos en el boletín, la portada. Si lees el texto, dice que Pablo está escribiendo aquí, ¿no?, que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quién dice? ¿Los filipenses? ¿Los corintios? ¿Los de Colosas? Habla de todos. Estamos incluidos tú y yo. Me acuerdo de mi profesor de Derecho Internacional. Ahí se habla, en Derecho Internacional habla de las relaciones entre los países, las naciones. Y mi profesor decía, mira, que entre los países y las naciones lo único que hay son intereses, se mueven intereses. Y lo puedes ver ahora, si ves las noticias y ves cómo se van moviendo las naciones por interés. ¿Y de qué están hechas las naciones? Los líderes que son humanos. ¿Y nosotros qué somos? Somos seres humanos. Entonces todos seguimos nuestros propios intereses. Y por eso te pido que nos llevemos esta pregunta en nuestra mente. Cada vez que nosotros damos un paso, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que hacemos algo, unos intereses son beneficiados y otros son perjudicados. Cada vez que yo hago algo, ¿qué beneficio hace? ¿Hacia qué parte beneficia mi paso, mi decisión, lo que yo estoy haciendo? ¿Beneficia al reino de Cristo? ¿Beneficia al Señor? ¿Beneficia al enemigo? ¿Me beneficia a mí? Porque a veces la lucha está en mi propio corazón y no beneficia los intereses del reino de Cristo. Evidentemente beneficia a lo mejor los míos y los del reino del enemigo. ¿Qué intereses benefician nuestros pasos, nuestras decisiones? Tercera aplicación, con esto terminamos. Hemos visto que el Señor quiere que Él sea el centro de su pueblo. El Señor quiere que le miremos a Él, que la acción del Espíritu que Él ha enviado a nuestras vidas sea escuchado claramente y sea la motivación principal de nuestra vida. Lo he dicho otras veces, ¿sabes que la motivación
Es como cuando tú pones gasolina en el coche. La gasolina viene a ser como si fuera la motivación. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hemos venido hoy aquí? ¿Qué es lo que nos ha movido a dar los pasos de venir aquí? ¿Qué es lo que nos va a continuar motivando en la continuidad de los pasos que vamos a seguir dando? Nos preparamos para la cena del Señor.